Estamos hablando de presos políticos, de derechos humanos. Hablamos con Andreina Baduel. Ahora vamos a hablar con Marta Tineo, que es coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, abogada y también defensora de los derechos humanos. Contábamos al principio del programa la noticia sobre la huelga de hambre en la sede de inteligencia en Caracas y ella nos puede orientar y contarnos lo que está sucediendo. Marta, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por el contacto, por la atención a nuestra situación. Marta, ¿qué está sucediendo? Queremos que nos cuentes la información que ustedes manejan, la información que están promulgando desde Caracas para entender un poco el panorama de esta situación que se vive en el Helicoide. Sí, tal cual como lo mencionaba Andreina, pues sostenidamente familiares, allegados y organizaciones de derechos humanos en Venezuela hemos denunciado el agravamiento progresivo en las condiciones de reclusión de los presos políticos en nuestro país. Lo planteaba Andreina, pues esto va desde, falta de suministro de alimentos, agua potable, medicina, inatención médica. Hay muchos presos políticos que presentan enfermedades graves, preexistentes y agudizadas por las condiciones de reclusión, pero también unas que son consecuencias precisamente de esas condiciones de reclusión. A eso se debe sumar que en la mayoría de los casos de los presos políticos, sus familias precisamente tienen toda la responsabilidad de dotarlos de todo eso que no los dota el sistema. Hasta los alimentos, las medicinas, los insumos de higiene personal. Ya esto es una situación que nos coloca en una situación de extrema vulnerabilidad. Y a eso se está sumando que precisamente se están prohibiendo de forma arbitraria las visitas familiares. En casos como el que denuncia Andreina, además se les está negando la recepción de alimentos y medicinas que ellos requieren. Ante un panorama tan dramático, tan pone la vida de estas personas, unos presos políticos detenidos en la cárcel de El Helicoide, acá en Caracas, hace poco más de 48 horas, anunciaron el inicio de una huelga de hambre, precisamente demandando el cumplimiento, el respeto, la garantía plena de sus derechos humanos. La información se hizo pública a través de un video que circuló en redes sociales. Nosotros desde ese mismo momento hemos estado en contacto permanente con las familias para saber cuál es la situación de estas personas, pero en general de todos quienes se encuentran en ese sitio, en ese centro penitenciario. A esta hora, después de 48 horas, lamentablemente no tenemos ninguna información de las condiciones de esas personas. No sabemos ni siquiera, no pudiéramos afirmar si la huelga de hambre se mantiene o no, porque lamentablemente estas personas se encuentran en situación de aislamiento, hay absoluta incomunicación con quienes se encuentran allí detenidos y, por supuesto, eso nos preocupa muchísimo, no saber en qué situación se encuentran estas personas y en tanto no podemos sino solicitar a las autoridades venezolanas, de una parte, el respeto y la garantía plena de la integridad de estas personas y de todos quienes allí se encuentran, y dos, que sus demandas definitivamente sean atendidas, porque al final están pidiendo lo que está consagrado en la Constitución venezolana, en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, es decir, que sus derechos humanos sean respetados por las autoridades. Entonces, de una parte, exhortar a la garantía plena de la vida y la integridad de estas personas, pero también a que sus demandas sean oídas y sean finalmente satisfechas por las autoridades competentes. Marta, en este comunicado que ustedes divulgaban el día de ayer, confirmando esta huelga de hambre, sí aclaraban que no eran todos, que era un grupo. ¿Tienes precisión más o menos de cuántos en número de estos presos estarían sumados a esta huelga de hambre? Bueno, el anuncio, al momento del anuncio, digamos, se identificaba por lo menos a 2 personas, ¿no? Pero evidentemente, el que una persona haya sido la vocera no significa que con ella o junto a ella puedan estar sumadas otras personas. E insisto, eso es lo que nos preocupa, la absoluta desinformación. No sabemos si son solo esas 2 personas que inicialmente lo anunciaron, si se hayan sumado otras personas. No, o sea, no tenemos ninguna información y por eso reitero que nos importa mucho que las autoridades garanticen la integridad de ellos, de quienes sean que estén participando, pero también de todos, porque sabemos que este tipo de medidas al final afectan a todos. Cuando se hacen requisas violentas se afectan a todos.
cuando se decide arbitrariamente negar las visitas se afectan a todos y así sucesivamente, ¿no? Es decir, más allá de que uno o dos tengan la iniciativa de hacer este tipo de manifestación a través de una huelga de hambre, no significa que los demás, que quizás por temor o por otras razones no se sumen, no estén sufriendo las mismas afectaciones que se están denunciando. Sí, es que esas malas condiciones son las que hemos visto no solo allí en esa sede del SEBIN, sino en otros centros de tortura. Sabemos que la falta de comunicación no solo hace que aumente la incertidumbre y sobre todo como que bloquea mucho lo que se puede hacer, pero ¿cuál es la primera medida que ustedes están pidiendo, Marta, para al menos atender a este grupo de personas que están anunciando una huelga de hambre precisamente porque están en las peores condiciones? ¿Qué es lo primero que ustedes piden, ya sea como una llamada o poder trasladar algún elemento esencial o una visita de un equipo médico? ¿Qué es lo primero que ustedes están pidiendo? Bueno, lo primero que estamos pidiendo definitivamente, claro, es que los derechos humanos de estas personas sean respetados, ¿no? Evidentemente, que la integridad de estas personas esté a salvo. Segundo, evidentemente hemos solicitado de forma reiterativa a lo largo de los últimos años que precisamente funcionarios de organismos de protección de derechos humanos tengan acceso a las instalaciones de estos centros penitenciarios para que puedan ellos mismos corroborar las condiciones en las que se encuentran. Eso sería fundamental en este momento, que se permita el acceso de oficiales de la Oficina del Alto Comisionado que se encuentran en terreno para que puedan verificar la situación, obviamente. Y a lo más, lo que se pide de nuevo es el respeto a los derechos humanos de estas personas que efectivamente reciban las atenciones médicas, la dotación de alimentos, de agua potable que ellos demandan para la propia sobrevivencia y que cesen los maltratos, las torturas físicas y psicológicas de las que han sido víctimas, lamentablemente. No estoy diciendo en este momento que tengamos algún testimonio de torturas físicas en contra de alguna de estas personas, pero en todo caso sabemos que han ocurrido y por supuesto siempre vamos a abogar para que esto no se repita o no se esté realizando actualmente. Estamos conversando con Marta Tineo, coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, abogada y defensora de los derechos humanos, en vivo desde Caracas, luego de la noticia sobre la huelga de hambre que inició en el SEBIN y que estaría manifestándose por intermedio de estos presos políticos. Marta, como para entender cómo es la dinámica, si es que existe alguna dinámica con respecto al tema de los presos políticos, ¿cómo es el vínculo comunicacional de ustedes con ellos? Sabiendo, por ejemplo, que nos estás contando que ahora no hay información oficial, que no tienen comunicación desde hace más de 24 horas, pero en el día a día, ¿cómo es la comunicación? ¿Ustedes pueden verificar con ellos hasta qué cierto punto sus condiciones y la forma en cómo están siendo tratados? Sí, la comunicación es permanente con los familiares, quienes, al momento que tienen la posibilidad de visitarlos, pues pueden identificar perfectamente las condiciones en las que se encuentran, ¿no? Entonces, nuestro trabajo fundamentalmente es con los familiares, de ellos recibimos los testimonios, las declaraciones, las denuncias, ¿no? Tanto de las condiciones en las que se encuentran, una vez pueden visitarlos y corroborarlas, o evidentemente cosas como estas, o sea, lo que denunciaba Andreina, por ejemplo, no me permite la visita hace tanto tiempo, no reciben los medicamentos que mi hermano requiere, es decir, la información nos viene de primera mano de los familiares y en otros casos también de los abogados de algunos de los presos políticos. Importante decir en este sentido, sabemos que desde hace poco más de un año, lamentablemente se ha negado a los presos políticos la designación de abogados de confianza para que ejerzan su defensa. Pero hay presos políticos con mucha más antigüedad que un año. Hay presos políticos, y lo sabemos, que tienen desde 20 años en adelante en prisión. Ellos, en ese grupo de presos que sí pudieron en algún momento designar abogados de confianza, y estos abogados en algún momento, bien en las audiencias o en algunas visitas a los centros de detención, pueden comunicarse con ellos y esos abogados también nos transmiten información y trabajamos con ellos conjuntamente para la documentación de todos estos casos. Ustedes como ONG, Marta, y la última pregunta para despedirte, sabemos que también estás con un montón de situaciones en medio de este problema, pero ustedes como ONG no tienen contacto directo con ellos, es decir, como me contaba, solo sigue siendo a través de los familiares, pero ustedes no pueden
verificar ningún tema como ONG o como institución que está luchando también desde afuera por ellos. No, lamentablemente nosotros no tenemos ningún tipo de comunicación. Recordemos, estas personas están en esa situación, pueden recibir visitas únicamente de sus familiares, a quienes se los permiten, en los momentos en que se los permiten, porque sabemos que también hay mucha arbitrariedad en eso. De la nada deciden negar las visitas y bueno, allí se pierde totalmente el conocimiento, pero la información que recibimos siempre es de nuevo de voz de los familiares y de los abogados que en algún momento pudieron designarse, ¿no? A partir de la verificación de los testimonios de los familiares junto con algunos de los abogados es que podemos tener información de la situación en la que ellos se encuentran. Marta, muchísimas gracias por recibir la llamada, por contarnos la información y por evidentemente darnos un panorama mucho más claro de lo que está sucediendo. Por supuesto estamos atentos a cada información, así que un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba con nosotros Marta Tineo, abogada, defensora de los derechos humanos, tocando este tema con el que abrimos el programa y que tiene que ver con esa huelga de hambre que se habría iniciado el día de hoy en la ciudad de Caracas, en el helicoide, en el establecimiento donde está la sede de inteligencia, el SEBIN, y donde los presos políticos estarían reclamando la modificación también de sus condiciones y todo lo que hay alrededor de este tema. Escuchamos a Andreina Baduel, ahora a Marta Tineo, voces evidentemente que tienen que ver con testimonios desde dentro y desde fuera de la situación de los presos políticos. Es que